Bueno, chicos, aquí os enseño tres posibilidades de un tipo de plato redondeado, ¿vale? Un tipo de superficie metálica redondeada. Dependiendo de la capacidad de reflejar luz, podría tener muchas interpretaciones posibles. Una de las partes más importantes es identificar qué forma tiene, si es una forma totalmente plana o si es una forma que pueda tener cierta curvatura, y la cantidad de esa curvatura evidentemente va a afectar a cómo se percibe, ¿vale? Aquí he puesto tres, habría más formas, pero claro, no voy a poner todas las posibles porque además tampoco es un estudio científico ni físico. Esto es interpretativo, ¿vale? Así que entenderlo desde un punto de vista de interpretación artística, visual, estética, como queréis llamarlo, pero no es necesariamente algo totalmente real, es algo que puede ser convincente o que puede ser creíble, ¿vale? En este caso, la forma de las dos primeras es plana y la forma de la última es pues más abovedada, ¿no? Más cóncava, ¿no? Cóncava o convexa, nunca sé lo que es, la verdad. Vale, lo que vamos a hacer es desarrollar la luz en amarillo y la sombra, ¿vale? En morado. Y en este caso quiero que os fijéis que evidentemente dónde se situaría la luz y la sombra va a depender de muchos factores que no siempre podemos tener en cuenta cuando pintamos una figura. La primera sería el foco de luz, pero el foco de luz, como insisto en muchos de los procesos, no es un foco fijo, ¿vale? Hay pintores que interpretan de una manera que luego se ve, se visualiza muy correcta. Los medios tonos, por cierto, lo voy a hacer con esta especie de rojo anaranjado, ¿vale? Como por ejemplo Flameon, que son metálicos súper chulos, muy convincentes, pero son muy artificiales en el sentido de que suenan perfectos o se ven perfectos en un entorno totalmente controlado. ¿Qué quiero decir? Que se verían así en un laboratorio. Pero en un ambiente real, al aire libre, en la naturaleza, en una figura histórica, por ejemplo, que estuviera en un campo de batalla, primero, la luz no viene de un sitio, no es verdad, no tenemos un flexo que va con nosotros desde una posición cenital, eso es una chorrada absoluta, que es una herencia de hace 20 años, cuando no se entendía bien los efectos de no metálicos, pero es obvio, y cualquier persona que tenga un poco de capacidad para observar sabrá que la luz viene de muchos sitios y además rebota en muchos sitios, ¿vale? Puede haber un foco de luz concreto, como por ejemplo una antorcha, que el sol esté bajo y venga desde un lateral muy forzado. Bueno, puede haber muchas situaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es una interpretación que sea convincente, ¿vale? Yo voy a dibujar diferentes formas de los reflejos, ¿no? O cómo podrían ser. Esto depende de lo pulido que esté el metal, ¿vale? Con lo cual tenemos aquí dos factores. Lo pulido que esté el metal, de dónde queramos que venga la luz, que ya digo, no es una cuestión física, sino más bien estética, es decir, qué nos favorece a la visualización de la pieza, es decir, qué favorece sobre todo a las vistas o a la vista principal o a las diferentes vistas principales. Sabéis que yo trabajo normalmente con una o dos vistas muy principales y luego, digamos que complemento con varias vistas accesorias que funcionan muy bien, pero no tan bien como las vistas principales, porque ahí está el truco, ¿vale? Y luego también estas formas se pueden combinar. Evidentemente, aquí no vamos a entrar en algo todavía más avanzado, que sería no solo la reflexión o ya no sé cómo decirlo, la refracción o digamos como el rebote de luz, sino también la proyección o que se vea el reflejo de elementos que están alrededor de lo que estamos representando, ¿no? Es decir, hay una bandera roja, por ejemplo, al lado de este elemento metálico. Bueno, eso no lo estoy introduciendo porque eso sería todavía un paso más complejo. Aquí vamos a hacer, digamos, metálicos que no se ven necesariamente afectados por nada, ningún color que esté cercano. Porque además aquí también tendríamos que tener en cuenta que afectaría qué tipo de metal es y qué color del metal tenemos. Por otro lado, he de decir que evidentemente las formas se pueden combinar. ¿Por qué? Porque al estar buscando un efecto estético, convincente, creíble, pero no necesariamente físicamente correcto, porque para que fuera físicamente correcto tendríamos, y esto a ver si se le mete a todo el mundo en la cabeza, tendríamos que tener la figura representada en el entorno y tendríamos que saber exactamente qué es lo que tiene alrededor, todos los efectos de luz que vienen y demás, y por eso los efectos especiales en películas han tardado tanto en representar cosas que se parezcan que sean reales, digamos. Evidentemente los metálicos es lo más fácil de representar porque al final cualquier cosa que tenga suficiente contraste, que tenga una direccionalidad de la luz o de los reflejos adecuada, ya va a parecer metálico, ¿vale?
pero, y porque nuestro cerebro no tiene memorizado toda la casuística y todas las posibilidades que daría un elemento de estos metálicos en todas las circunstancias posibles, con lo cual, con que sea relativamente creíble y convincente, pues nuestro cerebro, digamos que se traga el trampantojo y se lo cree. Esto, créanme, porque es así, o sea, son trucos visuales, no es realista. Entonces vamos a quitarnos de la cabeza el concepto de realista, porque no lo es interpretativo. Realista sería coger este mismo placa, plato, protección de metal y sacar una foto desde muchos ángulos distintos y copiarlo tal cual. Y aún así veríamos que tendríamos un problema y un conflicto porque algunos reflejos o la mayoría de reflejos, sobre todo los más contundentes, los más brillantes o las zonas más oscuras, cambiarían según el ángulo de la foto, ¿vale? Porque el reflejo siempre es dinámico y esto es otra cosa importantísima. Siempre depende del punto de vista desde el que se toma la foto. Y nosotros, en el caso de pintar figuras, estamos siendo el fotógrafo que toma la foto de ese elemento no metálico en un momento concreto. Con lo cual, como tenemos que capturar cuál es el mejor momento de ese no metálico desde un punto de vista o varios, siempre vamos a tener que hacer un truco visual, un trampantojo, una mentira, para que sea creíble, pero es imposible hacer que funcione desde todos los ángulos. ¿Cómo podríamos hacer que funcionase desde todos los ángulos? Pintándolo con pigmentos metálicos. Pero si queréis hacer un no metálico, que sea increíblemente convincente, tenéis que mentir, tenéis que engañar. ¿Por qué Kirill Kanaev o Lan son tan buenos y son los mejores haciendo esto? Porque son los que más convencen desde todos los ángulos. Aparte, obviamente, de la ejecución técnica, que también es espectacular, y de la complejidad de los reflejos con respecto a las formas y demás. Una cosa muy importante es que se pueden combinar. Desde un punto de vista estético, si los combináis, si combináis el efecto radial de que podría tener un plato plano y el efecto, digamos, abovedado o ahuevado, ¿no? O curvilíneo del plato cóncavo o convexo, según como lo interpretes, pues también puede quedar bien. Veis que aquí estoy metiendo pues, ese efecto más de luz hacia una de las diagonales superiores, pero también estoy combinándolo con reflejos radiales y de hecho es lo que he hecho en la figura del portaestandarte. Bueno, esta tercera parte en la que digamos que voy a desarrollar un poquito más, de manera más avanzada, dónde estoy poniendo las luces, en este caso concreto, quiero insistir que no es la realidad, ¿vale? Es simplemente una interpretación, vuelvo a insistir, es una interpretación, no es como sería este elemento de manera real, pero sí que es convincente, ¿vale? Entonces, voy a situar el área de luz máxima, que es este fucsia, luego un área de luz media, que es pues, un fucsia más apagado, y luego este, no sé, morado un poco oscuro, desaturado, como queráis denominarlo, es la zona, digamos, de sombra que malentendemos como sombra, porque realmente no son sombras, sino que son zonas de reflejos oscuros. ¿Por qué digo que no son sombras? Porque en realidad, como este elemento es reflectante, en esas sombras va a haber luz también, ¿vale? Entonces no es una zona pura de sombra, simplemente es una zona donde los reflejos se van a ver más oscuros. Creo que es importante denominar las cosas de una manera un poco más correcta, porque muchas veces cuando hablamos solo de sombra, luz y medio tono, simplificamos demasiado, y creo que ahí se le ven las costuras a muchos pintores que quizás son muy buenos pintando, pero que a la hora de explicar, cuando simplifican tanto en cuanto a sombra, tono medio y luz, parece que la vida es solo sombra, tono y medio y luz, y no es así, porque realmente lo que es un tono medio en la zona de luz puede ser una luz muy brillante en una zona de sombra. Esto sería, digamos, una interpretación lumínica, o sea, de luz, que valdría para un elemento mate, ¿vale? O un elemento no demasiado reflectante, o un elemento, por ejemplo, semimate o una especie de plástico que no fuera muy brillante o algo así, ¿vale? Luego habría que tener en cuenta también el anillo que lo rodea, ¿no? Este anillo es un anillo cilíndrico totalmente circular. Si fuera plano, se interpretaría de manera diferente. Si fuera plano, se interpretaría de una manera más radial. Como es cilíndrico, lo interpretamos de esta manera. Un cilindro simplemente se divide como en fractales, como en líneas, y en el momento en que los curvamos, pues esos fractales o esas líneas también se curvan. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros queremos que la luz venga desde un ángulo, por ejemplo, el ángulo superior derecho, no podemos continuar la luz a lo largo de todo el círculo, porque obviamente lo que crearía es que la luz máxima de ese elemento circular, en la zona, digamos, que correspondería a la zona inferior derecha, estaría en la parte exterior, y no queremos eso. O sea, es decir, no va a corresponder solo a la parte exterior, sino que en la zona golpeada por la luz corresponde
la luz de ese cilindro curvado a la zona exterior, pero en la zona correspondiente a la sombra corresponde a la zona interior, ¿vale? Yo creo que esto visualmente se entiende. Y luego hay un punto de conflicto, hay un punto donde, digamos, estas zonas de luz y sombra pues se matizan o confluyen y podéis hacerlo con una especie de tono medio para disimular. Es donde he marcado las X. Esas son zonas de conflicto porque ahí no está claro dónde tendría que ir la luz o dónde no. Al final, la manera de resolverlo mejor es que realmente la luz no corresponde a una línea perfecta, sino que según se va acercando a esas áreas de conflicto, se iría reduciendo esa luz, se iría afinando hasta desaparecer. Y esas zonas de conflicto, donde he puesto las X, simplemente sería un tono medio y ya está. Y con eso resolveríais el problema. Luego vamos a plantear las zonas radiales, ¿no? Estas zonas de luz radiales. Ya os digo, una cosa es la luz de la volumetría, por eso consideramos que esto es una clase o una tutoría o como queréis llamarlo, una masterclass o como queréis llamarlo, de volumetría, pero también es teoría sobre el no metálico, ¿vale? Y en este caso, como os he dicho al principio, podemos interpretar que no solo el volumen de este plato metálico es un volumen cóncavo, que tiene que es redondeado, digamos, sino que también podemos generar pues unas luces radiales. Ahora, esas luces radiales se van a adaptar a la volumetría o a la luz general, a lo que he marcado como light, midtones and shadows, de una manera, ya digo, errónea a nivel de nomenclatura, a nivel de cómo lo denominamos, pero es un poco pues para que nos entendamos o para que nos malentendamos. A veces esto pasa con temas artísticos que al no tener un vocabulario específico de cómo explicarnos ciertas cosas, pues es más visual que otra cosa, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, por favor, ponedmelo en la lista de comentarios de la academia, que será donde iremos respondiendo a todos vuestros comentarios. ¿Por qué pongo estos números 9, 7 y 3? Porque digamos que lo que es una luz en una zona de sombra puede ser una sombra en una zona de luz. No sé si me explico. Aquí estamos hablando de luces reflejas, estamos generando reflejos, pero estos reflejos los estamos situando sobre una base que sería como se interpretaría el elemento si fuera mate, ¿vale? Que es lo que hemos explicado al principio. Entonces ahora, como estamos combinando los dos conceptos, aquí es donde se complica, pues yo he puesto una numeración que puede ser una referencia de los niveles de valor o brillo de los distintos colores, para que veáis que algo puede complicarse todo lo que queráis. Y evidentemente esto se podría complicar muchísimo más. Yo aquí estoy haciendo un metal rugoso, estoy haciendo un metal que no he querido pulir en exceso, y de hecho si os fijáis se ve toda esa rugosidad, la trazada no me preocupa porque yo no quiero hacer un metal súper pulido. Si fuera un metal súper pulido seguramente tendría mucho más radios, tendría muchos más quesitos de luz y tendría muchísimas más formas como si fuera una hélice, ¿vale? Y sería mucho más complejo, ¿vale? En este caso he querido hacer algo relativamente complejo. No es el no metálico más complejo del mundo, simplemente, bueno, pues es relativamente complejo. Así sería como un no metálico intermedio, por ejemplo, ¿vale? Y aquí podéis ver un poco esa división. Os recomiendo que paréis el vídeo y veáis y racionalicéis vosotros los números que estoy poniendo y más o menos os deis cuenta de que tienen una cierta lógica en el sentido de que el valor o el número que representa un brillo en una zona de sombra muy posiblemente sería un reflejo oscuro en una zona de luz o un tono medio en una zona de luz. Bueno, mención especial tiene el semicírculo, digamos, o la semiesfera del centro. ¿Por qué? Porque aquí sí que puedo generar un efecto más pulido, ¿vale? A pesar de que tiene grano, también tened en cuenta que está ultra ampliado y a mí realmente pues el grano tampoco me molesta y en mano no se nota, o sea, creo que de hecho le da carácter al tipo de metal, parece que no sea un metal súper pulido hecho en el año 2000, sino parece algo antiguo, algo hecho un poco pues a la manera de cómo se hacía en la época antigua, un poco pues a martillazos, ¿vale? Y vais a ver que aquí lo estoy trabajando un poco como una gema, lo estoy puliendo más. La parte más interesante es, sobre todo la parte superior en la que he puesto un par de brillitos que son puramente estéticos sobre una zona de luz general, que también coincide con cómo he interpretado la luz viniendo desde esa diagonal superior derecha de la pantalla, al igual que el resto de la placa. Y luego en la zona de sombras le he metido una especie de contraluz que viene desde abajo y que es una luz saturada, igual que la parte de arriba se amarillea y se dora, parece más dorado, parece más casi oro. Sin embargo, la parte de abajo parece mucho más anaranjada, al igual que las luces reflejas, forma helicoidal, digamos, en forma de radios, he explicado antes, y que sucede en la zona, digamos, de sombra, ¿no? En esa zona inferior izquierda, diagonal inferior izquierda. Quiero que os deis cuenta de que van correspondiendo, ¿no? Las áreas de, digamos, de influencia de la luz
o lo mal llamado medios tonos y sombras o colores o reflejos más oscuros, pues más o menos que tienen una correlación entre ellos y esto hace que sea bastante creíble, ¿no? Vuelvo a insistir, no es realista, pero es creíble, y es creíble porque está todo bien justificado, ¿vale? Que evidentemente podría hacerse mejor, sí. Que seguro aquí esto lo coge Arnau y hace una cosa que es mucho mejor, pues seguro que también. Que lo coge LAN y va a parecer recién salido de una fábrica de aceros, o en este caso de cobres o bronces o como queréis llamarlo, también. Que el tono quizás no es el más correcto o el más tal, pues también. Pero que da igual y que es un efecto interesante, efectista y creíble, pues también. Y que es bonito, pues también. Vale, vais a ver, como hemos dicho antes, volviendo un poco a repetir, os recomiendo que volváis atrás para ver el tema de los números. Os pido disculpas porque no puede tener un orden preciso, porque estamos hablando de cosas que son bastante complejas e intento explicaroslo desde varios puntos de vista distintos y que sean complementarios entre sí para que lo entendáis. Podríamos entender que cada segmento o cada quesito es un área de luz, de tono medio o de sombra, pero dentro de estos propios quesitos también hay sus propias luces o sus propias sombras. O inclusive podríamos entender que el quesito de la zona de la diagonal inferior izquierda nosotros lo interpretamos como luz, pero en realidad esa luz podría ser un tono similar al tono medio porque el tono medio sobre zona de sombras ya me supone una luz. Y dentro de esos quesitos podéis también hacer gradients o transiciones, es decir, no tienen que ser esos perfectos definidos y lineales, sino que va a dar mucha más gracia y más sensación de algo que está en movimiento, que está en algo que está vivo, que se está moviendo por el campo de batalla, que aunque representa un momento exacto de la fotografía, no está en un entorno totalmente controlado de laboratorio y por eso los segmentos no son perfectos. Bueno, y como conclusión final, digamos que vamos a tener en cuenta sobre todos estos puntos. Evidentemente, lo ideal sería que, no sé, revisarais este vídeo 2 o 3 veces, que tomarais vuestras propias notas sobre lo que consideráis más importante y sobre todo que entendáis que esto es una interpretación artística, no se está copiando la realidad y yo no tengo una referencia delante que esté copiando. Simplemente estoy haciendo algo que sea creíble y que sea funcional y me dé el efecto deseado, nada más. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La forma de la superficie, el enfoque o punto de vista del espectador, que es mucho más interesante, mucho más importante y mucho más creíble que el considerar que hay una luz fija que viene desde un sitio, porque esto no existe y además no funciona para un no metálico que queráis que sea funcional en 360. Podría funcionar para un no metálico que venga, o sea, que solo tenga una vista, pero cuando queréis combinar varias vistas tenéis que cambiar el chip y la filosofía. No penséis, por favor, en una luz, no es el teatro. A pesar de que nosotros hagamos luces teatrales o teatralizadas, que no son realistas, sino que son exageradas, que son dramáticas para conseguir efectos pictóricos interesantes, lo que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos una lámpara que nos acompañe en el campo de batalla y que siempre nos ilumina los pómulos, la frente y el pecho, sino que la luz rebota en muchos sitios y a lo mejor tienes al lado, pues yo qué sé, te puede rebotar la luz en un elemento de una espada de un enemigo, o en el césped, o en un lago que hay al lado, o yo qué sé, o a través de los árboles la luz se filtra, o 20.000 situaciones que no se podrían contemplar todos los casos posibles, así que sería absurdo. Entonces, en lugar de pensar en la luz, de dónde viene, vamos a pensar en el enfoque, cuál es el punto de vista del espectador. Después, número 3 sería qué tipo de superficie metálica es decir, ¿es acero? ¿Es un cromado? ¿Es un bronce? ¿Es oro? No solo cuán pulido es el metal, cómo ha sido fabricado, ha sido muy pulido o no, en este caso es un metal no demasiado pulido, sino también de qué color es el metal, porque no refleja lo mismo la plata que el acero y ni mucho menos que el oro, que tiene un color y entonces absorbe y refleja colores de manera diferente. Esto lo explicaremos en vídeos específicos, pero quiero que entendáis que por eso tiene tanta complejidad. Hacer un no metálico que sea efectista es relativamente fácil. Hacer un no metálico de la complejidad de Kiril o LAN es tremendamente complicado, porque hay que tener en cuenta muchísimos factores que la mayor parte de gente pasa desapercibida o que ni siquiera tienen en cuenta, o ni siquiera se lo plantean. Otra cosa diferente es que os dediquéis a copiar una foto. Entonces ahí no me meto porque estáis copiando la realidad, pero ojo, no estáis copiando la realidad, estáis copiando una realidad que solo pertenece a ese momento, a ese instante, desde ese punto de vista que tenía el fotógrafo. En ese mismo momento, en ese mismo instante, otro fotógrafo desde otro punto de vista captaría reflejos, colores y situaciones diferentes. 4. La gama de colores, es decir, la gama de colores no solo del metal en sí que queréis representar, sino también de la ambientación en general. Esto es una cosa que añade una complejidad tremenda y donde no nos vamos a meter, pero sí es bueno tenerlo en cuenta, que es
algo a tener en cuenta. 5, como he dicho, que esté más o menos pulido, cómo está trabajado el metal. 6, tiene que ver, ¿no? Quiero textura, quiero que haya bollones, quiero que haya ruido o no. Quiero hacer un efecto súper pulido porque lo que me flipa es lo que está haciendo LAN, que todo parecen metales recién salidos de fábrica, o lo que hace Flameon, que es todavía mucho más exagerado y mucho más cartoon, o me gusta el ruido porque me encanta el tipo de estética o estilo que tiene David Arroba, que tiene Marmas Clans o que tengo yo en algunos momentos. Ahí decidís. Estilo de mi trabajo de pintura está relacionado, pero me gusta separarlo porque considero que el estilo también aporta una interpretación diferente. No es lo mismo pintar un cartoon para, yo qué sé, pues representar dibujos animados tipo Disney o intentar hacer algo hiperrealista. No es lo mismo. Podemos combinar elementos para crear un elemento más interesante. Valga la redundancia y perdón por la explicación redundante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Pues lo que he dicho al principio, que nosotros podríamos interpretar que la disposición de los reflejos es radial, con más o menos radios, como hay una diferencia entre el primero y el segundo, podría ser todavía mucho más complejo, o podemos hacer una combinación de estos elementos, en este caso radiales, que también podrían tener otras formas, con los elementos abovedados o ahuevados o cóncavos o convexos, como queréis llamarlo, del tercero, ¿vale? Y luego podemos reflejar colores de otros elementos externos. En este caso nos vamos a parar porque deberíamos detenernos en un tutorial mucho más extenso y seguramente más que a nivel de ejecución sería un tutorial analítico de cómo lo hace gente que en este caso lo representa mucho mejor que yo. Yo represento elementos en los no metálicos, lo habéis visto en muchos ejemplos, lo habéis visto en muchos box arts, pero normalmente no arriesgo y sobre todo no intento hacer un efecto tan creíble y tan realista, sino que son más bien juegos estéticos. Y en ese sentido, como mi estilo y mi comprensión no está tan evolucionado hacia la corrección física o la credibilidad física, pues seguramente lo más eficiente sería hacer un análisis sobre piezas que haya hecho, pues por ejemplo, en este caso LAN y Kirill, que son los dos punteros de lanza, que de hecho están a años luz de lo que hacemos todos los demás. Hay otros pintores que pintan genial no metálicos, que son súper bonitos, muy convincentes, preciosos, maravillosos, fantásticos y les cubro a besos, pero que la realidad es que lo que hace Kirill está a otro level y lo que hace LAN pues también, ¿vale? Entonces seguramente habrá un vídeo de estos en un futuro. Y bueno, si os gusta este tipo de vídeos de análisis, por favor, apoyad el vídeo, poned en los comentarios, porque son muy difíciles de hacer, son muy difíciles de analizar, llevan muchísimo tiempo y ya en doblarlos ni os imagináis. Si queréis valorar el trabajo que hacemos con este tipo de vídeos, que creo que además solo lo hacemos nosotros, pues dadnos vuestro comentario, que tardáis 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos y yo personalmente pues lo agradezco mucho. Y igualmente, si tenéis cualquier tipo de dudas, por favor no dudéis en comentarlo en la lista de comentarios de la academia y contestaremos todos uno por uno respondiéndoos e intentando ayudaros a resolver todas vuestras dudas. Espero que os haya servido y nos vemos en el vídeo siguiente. Un abrazo a todos. Chao.